desde el punto de vista histórico de ahora, lo primero, que al lado del Museo del Holocausto en Jerusalén, el Yad Vashem, una familia norteamericana que perdió a su único hijo de 11 años, hizo el Museo del Holocausto de los Niños, donde están con sus fotos y sus fechas de nacimiento y de sacrificio y en qué campo de concentración cayeron. Están más de 1 millón de niños que no me dejan de doler que estuvieran de mi edad y hubieran vivido esta vida que yo inmerecidamente he podido vivir. Ana Frank nació en marzo, no sé la fecha, de 1929. Yo nací en marzo de 1929. La fecha para qué. Pero hubiera podido haber vivido la vida mía. ¿Quién sabe en qué país? Y cómo, y cuándo, y en qué idioma y todo. Uno debe, según la ley judía, debe perdonarlo, pero no me pueden forzar a olvidarlo. Pongamos esta también, que esta también es importante. Vi a mamá con la niña en el parque, en el jardín de la casa. Y mira, esta misma señora que tú dijiste ahora tan hermosa, en su vejez, con las señales del sufrimiento, de la huida, y de esta es mi mamá, en una cara donde se ven marcados todos sus sufrimientos. Ve lo que pueden hacer con una persona que dejaron viva, pero la dejaron traumatizada y sufriendo. Esto era Rosy en invierno, con su sombrerito de piel blanca, siempre feliz, hasta que no llegó el fin de la vida buena. Yo creo que me la pasaba muy contenta. Aquí hay una foto, aunque no lo creas, de mi primer día de escuela pública en Alemania, ya manejada por profesores nazis, que por judía me hicieron cosas horribles, pero las sobreviví. Detrás de ti, para que veas que manejo la lengua alemana perfectamente, están las palabras alemanas en el tablero. Para mí el holocausto, en sentimiento mío, durante los años que me tocó, era la ausencia de papá, era terror, pánico de día y de noche, era el radio de la casa, que papá lo tenía puesto las 24 horas y yo lo oía y me despertaba cada rato. Eran los recuerdos de la Kristallnacht, de la noche de los cristales, de los vidrios rotos, de los fuegos en mi ciudad, en la sinagoga ardiendo. Era el solo sonido acompasado de esas botas inmensas, brillantes, negras de la SS. Para mí era un susto, una amenaza tremenda. Porque ahí entraron una noche de las tropas SS, todos uniformados, altísimos, con sus elmos y con botas que sonaban durísimas, negras, brillantísimas, y yo no puedo ver botas hoy por hoy. Y nos dieron unas bolsas de papel que empacáramos lo que quisiéramos allí y nos saliéramos de la casa y les firmáramos entrega de la casa. Papá fue una vez en su bicicleta al pueblo más cercano, donde él iba por provisiones, iba por alimentos. Y papá no volvió.
Y a la mañana siguiente, mamá, así muy temprano, se fue a ese pueblo a preguntar y le dijeron que a papá lo llevaron al campo de concentración. Todavía no estaban industrializados inmensos como antes. Y se lo llevaron, gracias a Dios, a un campo de concentración cerca de Múnich, de München. Creo que era Dachausen, que yo pedí ir después allá, porque queda cerca del Estadio Internacional de Fútbol de München. Entonces mamá se puso a funcionar. Volvió con su amiga alemana, no judía, la que nos administraba el almacén. Ellas se querían mucho, a la casa del lago, cerca de Angermünde. Y desenterraron allá, debe haber sido una cantidad de joyas muy grandes. No sé si no las cosas muy de lejos. Y mamá se atrevió a ir a ese campo de concentración y hablar con 2 guardas, que todavía eso no estaba como fue después en Polonia. Los guardas le dijeron, lo saca, pero sale de Alemania con sus hijos y todo, y con sus hasta las 12 de la noche. Mi mamá entregó y se fue con nosotros a la estación del ferrocarril a ver qué a la 1 pasadas salió un tren para Francia. Y hubo mucha dificultad de meter a papá porque no salió muy bien. El terror de que lo fueran a meter a ese tren, bueno, fue muy difícil. Mientras tanto ya el tren empezó a andar, mi mamá nos tiró por las ventanas adentro, mi mamá se colgó de una ventana, ya el tren andando, la gente de adentro entró a mamá. Con tan mala suerte que llegamos a París, y en París fue el día de la iniciación de la guerra Francia-Alemania. Entonces nos veían en la calle y nos decían boches, la palabra más horrible que hay para los alemanes. Nos escupían y nos tiraban piedras. De París, viendo que no podíamos con la vida en París, que no había acceso al calor, al saquito, a la manga larga, a la comida, a nada. Fuimos a Marsella, porque papá dijo, Marsella es un puerto, algo nos puede pasar allá. Al fin de los días, papá encontró un barco muy viejo, muy oxidado, que nos embarcó. Y pasamos por el mar Mediterráneo hasta llegar al estrecho de Gibraltar, que es la salida al Atlántico. El estrecho de Gibraltar toda la vida ha sido de unos vientos insoportables. Y todos rezamos la oración que uno reza al morirse, porque el barquito pues clavaba en esas aguas, era una cosa horrible, todo el mundo mareado. Bueno, el encierro es que no había ventana hacia afuera. Hacinados el viaje, no sé cuántos años y cuántos siglos fue. No sé, al fin llegamos a Panamá y salimos de el infierno, no en la tierra, el infierno en el mar, no, el infierno debajo del mar, porque era por debajo de la línea de flotación. Sí, esa es la bar mitzvah de Adam. Eso está en mi cama, donde se mantenían, con su osito y en mi cama. Esta es la chiquita de Barranquilla, aquí está Barranquilla. Esto es la bar mitzvah de Adam. Este es el grado de bachillerato, no, el grado, creo que bachillerato de Adam.
Aquí, Luis Fernando, yo me he puesto, donde yo iba en Colombia, me he puesto a sacar fotos. Todas estas son fotos mías de Colombia. Hola, Leilor, y la canción de Pesar. Ay, es todo tierna. Se rompió. Son las escrituras, los rollos del Mar Muerto, donde parece que Jesucristo estuvo un tiempo viviendo con ellos, pero no hay certeza. En todo caso, esto es del Museo del Libro de Jerusalén, que es impresionantemente bello, porque son todas cosas no escritas ahora, sino excavadas de tiempos anteriores, que nos dicen que la Biblia y la historia de Israel sí es realidad. Estos libros, importantísimos en mi vida, los quiero muchísimo. Ese es el baile del 31 de diciembre de 1950, porque en ese año me casé. Y estaba esperando a Eduardo, a mi hijo mayor, sin saberlo. Por eso lo hice ampliar para que les quede a los muchachos esta foto. Sí, todas las estaciones de la vida humana me tocaron, y muy de cerca. El terror de ver a la muerte cerca, el hambre, el frío extremo, el ser amada por la más inolvidable de las abuelas, mi abuela Regina, que en paz descanse. Y el ser rechazada solo por ser judía, el escuchar el piano y la voz de mamá haciéndome flotar en música clásica, y al mismo tiempo el eco cada vez más cercano de los tiros y marchas de muerte. Y fui desplazada durante más de 2 años, como lo es hoy parte del pueblo campesino de Colombia. No sé cómo nos llegó la visa de Colombia. Creo que la lograron unos amigos de papá que ya estaban en Colombia, me parece, pero no estoy segura. Ni sé el año que llegamos a Colombia, ni sé mis años. Sé que el bebé ya estaba gateando y llegamos a La Habana, una montaña alta, fría, viendo al bebé allá y viendo a papá y mamá sentados en el suelo, delante de una choza de techo de paja y suelo de un solo ambiente que nos asignaron. Yo dije, hay que conseguirle leche al bebé. Y papá y mamá decían, no sabemos hablar español. Entonces pasaban unos señores con su canastica amarrada y yo los seguía y los vi llegar a un bosque donde cogían unas pepitas rojas. Entonces el viejito, que le tenía yo como menos miedo, el que iba detrás, yo le decía que yo quería una canastica de esas. Y él me decía, ¿para qué? Y yo cogí una pepita roja. Bendito Dios, la primera pepa de café que cogí. Yo no sé los designios de Dios, yo solo sé agradecérselos. Mi hilo conductor, lo que acaba de decir. Hombre, que todos supiéramos que Él es el hilo conductor de nuestra vida y que Él, para estar presente en nuestra vida, solo necesita una bobadita, que lo dejemos entrar, que lo llamemos con una llamadita y que lo tengamos presente, y ahí está. Papá era un hombre hermoso, muy inteligente, y papá salió mal. Papá salió mal del campo de concentración. Ya no pudo sostenernos bien. Y aquí pasaron muchas amarguras, muchos trabajos. Entonces yo de cierta manera me sentí responsable de esa familia, de ese niño chiquito. El Cerrito me fascinaba leer, pero
no me dejaban leer sino los cuadernos de primaria, de colegio. Entonces yo recogía periódicos y revistas así que veía en la calle. Y en esos periódicos aprendí lo que era el Club Noel, el hospital infantil. Y entonces me llegó la idea, el hilo conductor que tú te inventaste. Ahí está el hilo conductor. Me llegó yo tengo que ir a Cali, yo tengo que llegar al Club Noel. Se lo dije a papá y mamá y claro que no, y ya no anduvimos bastante y tú te estás con nosotros aquí y yo que no. Y bueno, hasta que junté los benditos 2.000 pesos o 200 pesos, algo con 2.70 centavos, sí sé. Y me monté en un bus en la plaza principal del Cerrito, cogí el bus para Cali sola, sin avisar. Y el bus, le dije que me llevara al Club Noel y el señor me dijo que esa no era su ruta. Y con una señora que iba en el bus, conocida, le pidió a un primo, un amigo, que me llevara en taxi al Club Noel. Me recibió la madre Eufemia Caicedo Roa. Y yo le dije mi situación. Dijo, niña, entre primero. ¿Y a qué horas comió? Tengo un hambre. Bueno, camine, entre, yo le doy una sopita. Y ya le conté el cuento. Y me quedé aquí. Y me dejó aquí. Mucho con los médicos sobre qué pasaba y les ayudaba mucho a los que estaban mal de noche y me amanecía en las salas viendo y hablando con los mayorcitos para que cogieran ánimo. Yo creo que era cuestión, Christopher, sí, de mucha vocación. Madre Eufemia Caicedo mandaba ponerles entre las manos un jazmín que había cantidades en estos jardines. Como una morgue, una sí, morgue. Era una morgue porque allá, había la morgue está allá. tres mesas, la quisiera ver, 3 mesas de cemento donde teníamos que dejar los niños hasta el día entrante, pues que ya vinieran los padres al día siguiente. Sí. Es que vi la casita. Yo sí pienso que la hermana Otilia puede reconstruir esa historia con Ay, usted. hermana, que usted le haga por favor, que yo la pueda ver, aunque sea un momentico, sí. ¿Cómo es que se llama usted? Rosita Bloch. En ese tiempo era Rosita Bloch, sí. Ana Joselina. Yo soy Rosita. ¿No te acuerdas? Buscadora para allá. Claro que sí, me acuerdo, claro que sí, me acuerdo mucho de usted. Claro que ¿Cómo me llamo? Ay, pues en ese tiempo Otilia, ahora es la hermana Otilia. Claro, hermana, por Dios que sí, No, era pues, muy Rosita, finita. pues. No. Dios me la guarde. Pero usted, No, por Dios, yo no puedo creer, es que no ¿sí quiero te sentarme. ¿Sí te acordás? Es que es lo mismo de linda que antes, finita, mío, de linda finita, que la linda. misma cara, la misma. Ay, hermana, con No, ¿sí se acordás de mí? muchísimo. Lo que esto significa para mí. No, y para mí, Hermana, para mí usted cuando ha me estado dice, siempre aquí. ¿Qué le dijeron? ¿Qué le dijeron? me dijeron, hay una señora Rosita, pero yo no sé si es Blood o cómo es. Entonces yo dije, Rosita, ¿y dónde está? Entonces, no, pues que está, la dejamos allá en el hospital. Entonces yo dije, no, tráiganla porque si no, yo tengo que verla. Yo tengo un retrato, pero se me perdió. Que vos estás cogiendo una rama, ¿te acordarás? Cogiendo una rama de allí, de ese caucho, del árbol de caucho. Y entonces, ¿se acuerda de los jazmines que teníamos que ponerle en las manitos a los niños que morían? ¿Se acuerda de esos jazmines blancos que olían fuertísimo? Sí,
Ay, Ve, hermana, y entonces recuérdeme ese más recuerdo, cosas de ese aquí. Y entonces estábamos con los niños, ¿te acordás? Con los niños allí en una Sí, comitiva, hermana, almorzando sí, allí, sí, en el claro. Manga, allí. Claro, hermana, sí. Ay, no. ¿Se acuerda que Mira. la Universidad del Valle trajo su primera escuela de enfermeras Claro, allá aquí? fue, sí. Y aquí seguí Sí, estudiando aquí fue, ya. sí. Aquí fue. Aquí fue, Aquí fue. La madre trajo a la universidad aquí y aquí principiaron las primeras enfermeras salieron de aquí. Las primeras enfermeras Yo salieron soy de primera aquí. profesión, enfermera Claro. profesional. No, es que se me cerraron, Sí. Luis Fer, una Sí, lo que cantidad pasa- de círculos en mi vida. Estamos hablando, cuando nos conocimos, de 1943, hermana. Eso era 43. principios del otro siglo. Ni había Hermana, nacido. y aquí estamos. Y hay una cámara que le está diciendo a las generaciones que vienen y a mi familia que amo, que todo lo que les he contado no fue embuste ni fue mentira. Aquí está la hermana. Aquí está Baruch todavía atah allí. Adonai, Eloheinu melech haolam, melech Porea café. bore pri hagafen, amen. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher קידשנו במצוותיו ורצבנו, בשבת קודשו, ואהביו רצון החילנו, זיכרון למעשה בראשית. כי הוא יום תהילה למקראת קודש, זכר ליציאת מצרים, כי בנו בחרת, ואותנו קידשת, מכל העמים, ושבת קודשך, ואהבה ורצון נחלתנו. ברוך אתה אדוני, מקדש השבת. Baruch atah Adonai, Mekadesh Shabbat, eso es bendito eres tu Dios que santificaste el sábado. Mekadesh es de Kiddush, de Kodesh, a Shabbat es el sábado. Yo tengo una solución fabulosa. Cuando yo tengo que juzgar a alguien, ahí está el juez supremo. Dios mío, mira y tú verás. Entonces, cuando tengo que perdonar a alguien, que habrán sido millones de personas desde Alemania, tampoco tengo que usar esa cuestión tan difícil, porque yo tengo arriba a alguien más sano y más sabio, poderoso que yo. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, hamotzi lehem min haaretz. Eso es hamotzi lehem min haaretz. Amén. Amén. En hebreo antiguo. En hebreo, y se Venga, unta de, niñas. se Hay- unta de hay un que poquito de recogerlo sal, así. ¿no? ¿Por qué, Olga? ¿Por qué ¿Qué? la sal? La sal de la vida. La sal de la vida. Pero ¿dónde se encuentran hoy los humanistas? ¿Por qué los profesores de historia no levantan su voz iracunda? ¿Y qué hay de los soldados que liberaron los campos? Ellos lo han visto todo. ¿Por qué no hablan? ¿Por qué no dan su testimonio? Los rusos, los americanos que encontraron niños agonizando, gente amontonada, cadáveres por montones inmensos. ¿Por qué los que entraron a liberar los campos de concentración de ese mi tiempo no escribieron y no hablaron después sobre lo que encontraron? De todas maneras, el más grande crimen de la humanidad sucedió, y espero contribuir con un pequeño tributo a los 6,5 millones de judíos sacrificados con un escrito de Antonio Requeni, aparecido en la prensa de Buenos Aires. Él dice: desde el lado de la vida te contemplo, pequeño zapato roto, cubierto de sangre, en tu inocencia, pequeño náufrago. El horror absoluto y la muerte me hacen señas. ¿Quién te calzó? Todavía en las grietas de tu cuero permanecen las costras del escarnio, las partículas del humo y el hollín del inmenso, inmenso crematorio. Se me ocurrió que yo podía escribir y quería escribir hace años, pero no había tiempo, muchachos.
Entonces me fui a Occidente con 3 artículos míos. Entre ellos recuerdo el primero que salió. Un 10º mandamiento, no delegar. Pero yo traía esa vocación hace tiempos y me dicen que escribí desde 1982 y me dicen que bien. Es una bendición muy grande poder hablar de las cosas de Alemania, poder grabar las fotos que tengo de Alemania, de los antepasados, de la búsqueda de visa, todo esto se ha estado grabando ya. Estoy muy agradecida de que llegó el momento de los que pasamos por todas esas cosas horribles de la Shoah, que yo haya podido a mi manera decir esas cosas. No es para menos, es un material muy bonito que queda porque obviamente usted ha sido esa parte del árbol de la familia que nos ha dejado conocer toda la historia de la familia y es muy bonito porque es tener todo eso no solo en un libro o en un video, sino viviendo, y eso es muy importante y siempre para nosotros ha sido muy importante recordar la historia de donde venimos y saber de dónde venimos y eso es lo que hace lo que somos hoy en día. Para mí y para cualquiera de los nietos, hijos, siempre la abuela Ali siempre estuvo ahí para brindar sus consejos y todo su conocimiento en cualquier momento y etapa de la vida, siempre desde que uno estaba niño hasta que uno ya es adulto y siempre uno necesita un consejo o contar cualquier historia o compartir una alegría o cualquier cosa, siempre ella estaba ahí y se emociona igual o más que uno con cualquier cosa. No sé, quedan demasiados gratos recuerdos y sorpresas porque siempre hay que recalcar que sobre todo es muy sensible y muy especial, tiene demasiados detalles y es un placer para todos. Una vida pues que en sus inicios estuvo marcada por tanto drama y tanto trauma, no se refleja en lo que es ella hoy, pero yo creo que es un reflejo positivo. Yo me imagino que más de una víctima directa del nacionalsocialismo, diría yo la mayoría, son personas que se echaron a morir desde muy jóvenes. Yo creo que ese gran sufrimiento en la vida de ella, esos golpes tan duros que desde muy joven recibió, al contrario, para ella fueron aliciente, fueron motivo de impulso para hacer todo lo que ha hecho. Yo oí la historia de Abraham, que para conectarse con Dios de verdad estaba listo a sacrificar su único hijo, Isaac. Y cuando Dios lo llamaba a cosas grandes y pequeñas, Abraham siempre decía Hineni, heme aquí. Yo era una pelada de 7, 8, 9, yo no sé de cuántos años, no más 10, 11 años, no me acuerdo tanto. Y ante una vida como más de 2 años de huida por todo el mundo y de hambres y de problemas, y de los cafetales y de todos esos horrores, yo dije, pues la próxima vez cuando Dios me llame, yo voy a seguir durante toda mi vida diciéndole, Hineni, heme aquí. No nombraría nunca cuál es primero, porque no hay primero ni hay segundo, ni hay segundo ni hay primero. Mis pueblos, yo no diría tanto Colombia, yo diría Cali. Cali, capital Colombia, yo lo voltearía así. Y Israel, los dos tienen un lugar muy grande en mi corazón. Los dos tienen muchos rezos míos por su futuro, por su gente, por su juventud.
a los dos los amo, y en uno de ellos voy a dejar un cuerpo muy cansado que luego se va a volver ceniza y tierra de Cali.